Dios les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, buenos días todavía, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por este nuevo día que nos da y bienvenidos en esta mañana a la clase del libro morado. La clase pasada vimos acerca de la fe y la esperanza, ¿verdad? Y hoy vamos a ver la prosperidad y la generosidad. Vamos a ver los peligros de la riqueza, que es la naturaleza del dinero, y vamos a ver los principios bíblicos para la prosperidad. Yo los estaba leyendo, mis hermanos, ya los he leído muchas veces, pero cada vez que los leo digo, cómo es bien importante conocer los principios acerca también de la prosperidad, de la generosidad, para que uno entienda y sepa, ¿verdad? Porque a veces vivimos en la miseria o vivimos en la pobreza extrema por cosas que nosotros mismos no hacemos. Queremos que Dios nos prospere, pero tampoco ponemos en práctica los principios bíblicos. Así es de que Dios no nos deja de su mano y debemos nosotros siempre confiar, ¿verdad? En Dios sobre todo y cumplir con las... Ahorita vamos a ver esto. Primero vamos a orar para dar inicio y pues bienvenido de antemano. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos da la oportunidad de aprender de tu palabra. Yo te pido, Señor, que seas tú obrando, Señor, hablando nuestras vidas, que quites toda palabra torpe de mi boca, Señor, que tu palabra sea expresamente, Señor, lo que es. Que seas tú, Señor, hablando en nuestras vidas, a nuestro corazón, que seas dándonos sabiduría y inteligencia, mi Dios, para comprenderlo. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Pues Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, vamos a ver la lección 1, los peligros de la riqueza, que viene siendo la naturaleza del dinero. Esta se encuentra en la página, estamos en la página 67 de su libro morado, o si tiene usted copias, estamos en la página 39. La primera pregunta dice, ¿qué puede ahogar la palabra y hacer que sea infructuosa? O sea, infructuosa quiere decir que no dé fruto. Y Marcos 4, 18 al 19 dice, el engaño de las riquezas. Muchas veces se predica el evangelio y mucha gente es tocada por la palabra de Dios y llena su corazón y empiezan a venir a la iglesia, pero empieza, ¿verdad?, el enemigo a llamar la atención acerca de, no, pues tú necesitas otro trabajo, necesitas esto, y empieza a desviarlo de los caminos del Señor. Entonces el engaño de las riquezas, eso provoca que mucha gente se aparte del evangelio. Y no estoy diciendo que usted no trabaje, estoy diciendo que siempre busque ese equilibrio entre servirle a Dios y ir y cumplir con sus labores, ¿verdad?, de trabajo. 2. ¿Cuáles son algunas formas en que las personas son engañadas por las riquezas? Las riquezas dan falsa confianza. Hay personas que se sienten tan confiadas de decir, no, pues si viene la enfermedad, acá pues aquí tengo dinero para ir a un buen doctor. Si viene la enfermedad, pues aquí tengo para las medicinas. Y nos dan una cierta confianza, pero eso es peligroso porque por más dinero que una persona tenga para ir con el mejor doctor del mundo, no es Dios. Solamente Dios puede sanarnos, solamente Dios, ¿verdad? Aunque vayamos con el mejor doctor, si Dios no nos da no le da esa capacidad de curar o de sanar a esa persona, no va a sanar a esa persona. Entonces, la riqueza nos da una falsa confianza, o personas que dicen, no, pues que pase lo que pase, yo aquí tengo dinero. He visto una serie, ¿verdad?, que se llama Los Preppers, que son personas que acumulan comida, acumulan agua y todo para un cataclismo, ¿verdad?, un desastre, y tratan de tener todo amontonado, de decir, tengo mis riquezas, tengo todo guardado, pero si llega un huracán, un temblor, o lo que sea, un terremoto, si nos vamos a morir, nos vamos a morir, ¿verdad? Es un engaño confiar en que lo que tenemos nos va a hacer que nuestra vida perdure o siga adelante.
3. ¿Cuáles son algunos de los afanes de la vida que ahogan la palabra? Mateo 6:25 dice, no os afanéis de qué de comer o qué de vestir. Mateo 6:28, por el vestido, no os afanéis por el vestido. Mateo 6:31, qué comeremos o qué vestiremos. Mateo 6:34 dice, no os afanéis por el día de mañana. La palabra de Dios nos enseña que los hijos de Dios no debemos afanarnos, no debemos preocuparnos o estar ahí todos estresados porque no tengo para comer, porque no voy a tener para vestir, porque no voy a tener para calzar. Dice que esas cosas, que los incrédulos se preocupan por ellas, pero los hijos de Dios no, porque tienen un Padre celestial que vela por ellos. Fíjese qué bonito. Yo jamás he visto a mi hijo preocupado de decir, mamá, no voy a tener camisa, yo estoy creciendo. O mamá, mañana sí va a haber de comer. Mi hijo no está preocupado por eso porque él sabe que de eso se ocupan sus padres. Y así nosotros no debemos de estar preocupados por eso, porque de eso se ocupa nuestro Padre Celestial. Él sabe de qué tenemos necesidad y dice su palabra que por la comida, por el vestido, por lo que es básico y necesario, Dios tiene el control de eso y Él nos va a proveer. 4. Es imposible servir a la vez a Dios y a las riquezas. Estamos hablando, ¿verdad?, que Dios dice que no podemos servir completamente a Dios o servir completamente a las riquezas, porque las personas que están a la mitad, pues no hacen nada. La palabra de Dios dice que Él no quiere personas tibias, y no quiere decir que usted no pueda hacer riquezas, sino que, ahorita lo vamos a ver más adelante, lo que habla es acerca de cuando usted deja las cosas de Dios por ir en el afán de las riquezas, por volverse una persona próspera, una persona económicamente fortalecida, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, en toda la palabra hay muchas cosas que hablan acerca del dinero, de las riquezas, del amor al dinero. Jesús nunca expresó algo similar acerca de ninguna cosa. Él no dijo que no podía servir a Dios y al pecado, o a Dios y a tu carrera, a Dios y a sí mismo. La gente sabe instintivamente que debe servir únicamente a Dios, pero debido a la engañosa naturaleza del dinero y las riquezas, muchas personas creen que están sirviendo a Dios cuando realmente son esclavos del dinero. Muchas personas hacen muchas cosas para adquirir riquezas y muchas de ellas creen que aún en eso que están haciendo están sirviendo a Dios, pero realmente no lo están haciendo por Dios, lo están haciendo para obtener ganancias o riquezas a través de ello. Lea 1 Timoteo 6, 9 al 10, dice, ¿qué sucede con aquellos que desean llegar a ser ricos? Versículo 9, ¿usted quiere ser rico? Versículo 9 dice, caerán en tentación y lazo, en muchas codicias necias y engañosas. Porque la palabra nos enseña que no daña lo que sale, lo que entra a la boca, sino lo que sale, porque sale del corazón. Y cuando en nuestro corazón hay un corazón lleno de codicia, nuestro corazón siempre va a desear ser rico. Y las riquezas o el estar deseando tener riquezas nos va a traer muchos problemas. Y usted ha visto, ¿verdad?, muchos casos de personas que un sinfín de problemas por cuestión de ese amor al dinero. 6. ¿Desea usted hacerse rico? ¿Cuáles son algunos posibles peligros de este deseo? Algunos de los peligros de las personas que tienen este deseo de ser ricos es extraviarse de la fe, porque en su afán de adquirir riquezas, posesiones, de buscar lo que para ellos es importante, se extravían de la fe. Dejan de buscar a Dios, dejan de ir a la iglesia, dejan
por estar haciendo dinero, ¿verdad? Yo a lo largo de todo el tiempo que he conocido el Evangelio, he visto cómo hermanos que parecían amar mucho a Dios, que parecían servirle mucho a Dios, por ir a buscar sus beneficios, ¿verdad? Sus ganancias, terminaron alejándose de Dios. Porque para ellos les gustó más a lo mejor tener una casa grande, lujosa, un carro, y se extraviaron por estar buscando aquello. Pues la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Con esto no le quiero decir que usted sea pobre y porque somos cristianos vamos a vivir miserables, no se trata de eso. Se trata de que entendamos los principios de la palabra de Dios. 7. ¿Cuál es la raíz de todos los males? Y ahí está, el amor al dinero. La raíz o el problema del dinero en sí no es el dinero, porque a todos nos sirve el dinero, ¿verdad? Lo ocupamos, pero el amor al dinero, ese es el problema, porque cuando nosotros amamos el dinero, muchas personas sus valores los avienta al piso, ¿verdad? Con tal de adquirir ese dinero, su integridad, con tal de recibir ganancias, su integridad, ¿verdad? No sirve para nada. Y muchas personas caen en el lazo del enemigo por el amor al dinero. Entonces el problema en sí no es el dinero, sino el amor que le tenemos a la codicia, ¿verdad? Fue lo que le pasó a Judas, que él codició y quería estas monedas, ¿verdad? Y de todos modos terminó ahí ahorcado y sin dinero. 8. ¿Qué sucede con la gente que tiene avidez por el dinero? Versículo 10. Son traspasados por muchos dolores. Muchas personas que tienen esto de querer el dinero son traspasados por muchos dolores. Hay muchas personas que por ejemplo, mujeres jóvenes y bonitas, pues se casan con viejitos, ¿verdad? Para tener dinero. Y muchas personas de esas dicen, no, pues me estoy gozando, ¿verdad? El dinero que esta persona me está dando, que viajes o ropa o lo que sea, pero también están sufriendo y son traspasados por muchos dolores. Hay personas que son maltratadas, golpeadas, engañadas, pero ellos están disfrutando de su dinero y eso es lo que van a disfrutar aquí nomás, porque la palabra del Señor enseña que las riquezas no las hagamos aquí, sino que las hagamos en el cielo, porque allá es donde van a contar. Cuando usted muera y yo, no nos vamos a llevar absolutamente nada. 9. ¿Qué sucede con aquellos que confían en el dinero? Proverbios 11 del 4 al 28. No aprovecharán las riquezas el día de la ira, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, que aquellos que confían en el dinero, de nada les va a servir, porque el día de la ira del Señor, ahí sí va a agarrar parejo, ¿verdad? Pobres y ricos, no va a haber excepción. 10. ¿De qué cosas debemos cuidarnos? Versículo 15, de toda avaricia. Es bien importante que usted siempre tenga en su corazón o sepa si su corazón es avaricioso o solamente, ¿verdad? Como decía el escritor aquel que decía, no me des riquezas para que no me envanezca, pero pues tampoco dejes que esté todo pobre porque luego voy a renegar de ti, sino que dame lo que necesito. ¿Cuál es el punto central de la parábola del rico necio? Versículo 16 al 21 dice que cuando muera no se llevará nada. Y dice la palabra ahí en este punto, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Aquel hombre estaba diciendo, no, yo amontoné, y dice que ya no le cabía tanto dinero que tenía guardado, ¿verdad? Y que iba a ser un granero para echar ahí todo el dinero que ya había ahorrado. Y vienen y le dicen, necio, esta noche vienen por tu alma.
y tú acumulando y acumulando y acumulando dinero. A veces perdemos el enfoque, miramos a las demás personas que están prosperando, miramos a las personas que están haciendo riquezas, haciendo dinero, y usted dice, ¿y por qué yo no? ¿Verdad? Y se desenfoca y empieza a buscar, también buscar usted las riquezas, olvidándose de que lo más importante es buscar las riquezas espirituales. Imagínese si usted se enfoca en estar buscando las cosas, las riquezas, las cosas de este mundo, y Jesucristo venga hoy, en lugar de esforzarse y decir, voy a santificarme, voy a buscar de Dios para que cuando Cristo venga yo irme con Él. Entonces es bien importante que no perdamos el rumbo, que no perdamos el enfoque, que el amor o que la naturaleza del dinero es cuando nosotros nos hace pecar si no tenemos un balance o si no sabemos cuidar esta situación. Dice lección 2, principios bíblicos acerca de la prosperidad. Yo quiero que en este tema usted ponga mucha atención y los ponga en práctica, porque lo que son los principios bíblicos de la prosperidad son como las leyes. Por ejemplo, la ley de la siembra y la cosecha dice que si usted siembra, o lo que usted siembre, eso va a cosechar. Si usted siembra limones, va a recoger limones. Si usted no siembra nada, no va a recoger nada. Entonces, los principios bíblicos para que uno sea próspera es que tenemos que hacer algo para recibir algo. Entonces, muchos queremos recibir. ¿Cuántos queremos ser prósperos? Amén, todos queremos ser prósperos, pero ¿cuántos queremos hacer lo que se nos pide para que podamos ser prósperos? Ahí vamos a ver. Una vez establecida la peligrosa naturaleza del dinero, podemos pasar a analizar lo que la Biblia dice acerca de la abundancia y la prosperidad. Solo porque algo es peligroso no quiere decir que nunca lo usaremos. Por ejemplo, los automóviles son peligrosos. Miles de personas mueren cada año en accidentes automovilísticos. La respuesta apropiada a este hecho no sería no ir a ningún lugar, sino conducir con cuidado, ¿verdad? Es bien importante. No quiere decir de que porque miles de personas chocan, pues yo no voy a usar un carro, sino que voy a utilizarlo con diligencia, con sabiduría. Y es igual el dinero. Muchos hogares tienen muchos problemas porque no saben administrar su dinero, porque hay división, ¿verdad? En el hogar, esto es tuyo y esto es mío. Y se supone que es un hogar, ya dice que ya no son dos, que son uno. Y hay tantos problemas matrimoniales por el dinero. Así es de que es bien importante que usted sepa utilizar, administrar y poner en práctica los principios de la palabra para que usted tenga un hogar próspero. Número 1. ¿Qué se le dijo a los israelitas que recordaran acerca de Dios? Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. La palabra de Dios nos enseña entonces que si usted y yo nos acordamos de Dios, buscamos a Dios, ¿Dios qué va a hacer? Él nos va a dar el poder para hacer las riquezas. Entonces, ahí está si tú haces esto, yo hago esto. Y Dios nos dice, si tú te acuerdas de mí, me buscas, haces la obra, entonces yo voy a darte el poder para que tú hagas riquezas. Dios nos va a dar la capacidad, la sabiduría, las herramientas, todo lo que usted necesite para poder ser próspero. 2. ¿Cuál es la relación entre la prosperidad y la obediencia? Deuteronomios 38 al 10. Cuando somos obedientes, Dios nos hace abundar. Otra cosa que Dios recompensa o que Dios bendice o que Dios les da es aquellos que son obedientes. Cuando Dios ve a sus hijos que son obedientes,
les premia, les da, y no solamente en todos los ámbitos, económicamente, espiritualmente, en todos los ámbitos, emocionalmente, ¿verdad? Que usted pueda ver, Dios bendice a sus hijos cuando son obedientes. 3. ¿Qué enseña la siguiente escritura acerca de la prosperidad y las disposiciones de Dios? Proverbios 10:3. Dice Proverbios: Jehová no dejará padecer hambre al justo. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios somos los justos. Y no somos justos porque seamos buenos, sino porque Jesús ya nos justificó. Entonces, si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, si usted es un hijo de Dios, usted es justo. Entonces dice la palabra que Dios no le dejará padecer de hambre. Dios tiene el cuidado de su vida. Proverbios 10:4. Ponga mucha atención en este. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente empobrece. ¿Cuál es la mano negligente? La mano holgazana, la mano perezosa, empobrece. La diligente, o sea, la mano trabajadora, enriquece. Muchas personas dicen: no, es que Dios me va a bendecir, y se quedan ahí tirados en el sofá, en el Facebook, en lugar de poner en práctica este principio. Si tú eres un hombre, una mujer diligente, trabajadora, Dios te va a bendecir, Dios te va a recompensar. Pero si eres un holgazán, dice la palabra de Dios, que el que no provee para su familia viene siendo como peor que un incrédulo. La palabra de Dios enseña que una persona que no trabaja, dice que el que no trabaje, que no coma. Así es de que si usted no trabaja y está esperando que alguien le dé, déjeme decir que no va a ser prosperado de parte de Dios, porque no está cumpliendo con el principio bíblico. Y no quiere decir, mucha gente dice: no, es que yo estoy aquí porque estoy sirviendo a Dios. Eso no es servir a Dios. Cuando Dios, ¿verdad? Cuando servimos en la obra de Dios de tiempo completo es porque trabajamos para Dios y hacemos cosas en la obra de Dios. Entonces Dios nos recompensa y seguimos trabajando. Aún las amas de casa que dicen: no, es que yo no trabajo en una fábrica o no hago esto. Pero usted, dice la palabra de Dios, que no se lleva su plato en balde, ¿verdad? No come en balde, porque limpia, lava, ¿verdad? Hace todos los quehaceres, cuida a su familia. Pero si tampoco hace nada de eso, entonces también se está llevando la comida en balde, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña eso. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, no añade preocupación. Cuando Dios te bendice, tú te sientes a gusto, con la capacidad de ir y gastarte a lo mejor ese dinero en lo que tú quieras, porque Dios te bendijo. Y no te sientes triste por haber recibido al dinero, porque no fue de mala forma, sino que Dios te bendice. Proverbios 13:21 dice: el mal perseguirá a los pecadores, pero los justos serán premiados. La palabra de Dios nos enseña entonces que para el justo, que para el obediente, que para el trabajador, Dios los premia, Dios los bendice, Dios les prospera. Pero si usted no es obediente, no es trabajador, pues no espere recibir premio de parte de Dios. Proverbios 13:22: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Fíjese que entonces estaba platicando con mi esposo acerca de esto, que la palabra de Dios nos enseña que si usted como papá es diligente, es trabajador, le deja a sus hijos una buena enseñanza de trabajar, les deja un oficio, les deja un estudio, estos hombres y mujeres
tienen más probabilidades de salir más adelante que nosotros, porque a lo mejor nuestros padres no tuvieron tantas oportunidades y nosotros le dejamos un poquito el escalón más arriba. ¿Cuántas personas hay que sus papás tienen dinero, sus papás tienen un puesto en alguna parte importante y los hijos no tienen que sufrir desde abajo, sino que el hijo va derechito, ¿verdad? Al negocio, a trabajar en el negocio del papá o a trabajar ya en un nivel más arriba, porque tiene ya esa influencia, ¿verdad? Ya tiene esa capacidad. Y las personas, los padres que no fueron diligentes, que no les dejaron a sus hijos nada, sus hijos desde abajo tienen que empezar desde cero. Y allí hay una discrepancia, ¿verdad? Que muchos empiezan con ventaja y otros con desventaja. Proverbios 21:21 dice: el que sigue la justicia, la misericordia, hallará vida, justicia y riquezas. El que sigue la justicia, el que es justo, el que busca lo bueno, ¿verdad? Lo justo, lo agradable. Proverbios 22:4: riquezas y honra son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Fíjese, Dios bendice hasta aquella persona que es humilde, que tiene temor de Él. Así es de que cuando usted y yo ponemos en práctica la palabra de Dios, Dios nos bendice. Proverbios 22:9: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. También ese es otro principio. Si tú bendices al que no tiene, que tú hagas misericordia a los demás, también Dios hace misericordia contigo y también Dios te bendice a ti. 4. ¿Qué sucede cuando damos? ¿Qué sucede cuando damos escasamente? ¿Y qué sucede si damos en abundancia? Lucas 6:38 dice que cuando damos, se nos da, ¿verdad? Esa es la ley o el principio. Si tú das, alguien te da. Pero cuando das escasamente, con la misma medida os volverán a medir. Dice que con la misma medida te volverán a dar. Si tú das una tacita, ¿verdad?, de azúcar, te devuelven tu tacita de azúcar. Es la misma medida. Y dice que si das abundantemente, dice que te será devuelto apretada, remecida y rebosante. Te dará desbordantemente. Ese es el principio de la palabra de Dios, que si tú das, te dan. Que si tú das una cierta medida, también te dan una cierta medida. Y que si tú das en abundancia, también Dios te da en abundancia. 5. ¿Cómo se aplica la ley de la siembra y la cosecha en el dinero? El que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también así segará, ¿verdad? Si yo siembro 2 frijolitos, pues voy a obtener 2 frijolitos. Pero si yo siembro una parcela, pues voy a poder cosechar toda la parcela. ¿A qué clase de dador ama el Señor? Al dador alegre. Esto es bien importante dentro de las iglesias, que usted siempre busque dar a Dios porque usted ama a Dios, cumplir con Dios porque usted quiere agradarle a Dios. Dé alegremente, no porque le piden, no porque en el hogar es igual, ¿verdad? El esposo o la esposa, dé alegremente, no diga, ay, otra vez me va a pedir, ¿verdad? Sino que es para los dos. A veces mi esposo gasta en mí, yo gasto en él, porque somos una familia y si yo veo que no trae, pues yo le compro, y si él ve que yo no traigo, él me compra. Porque no es porque tuyo es mío y lo mío es tuyo, sino que debemos de compartir con alegría.
¿Qué puede hacer Dios por el que da con alegría? Versículo 8, que abunde toda gracia a fin de tener lo suficiente, abundante para toda buena obra. Entonces, cuando damos con alegría, Dios hace que las cosas abunden. A lo mejor usted está esperando decir, ay, pues que me lleguen los 10 millones, ¿verdad? O no sé. Sino que Dios hace que eso poquito que usted tenga le rinda. Como aquella mujer que cuando llegó el profeta Elías, le dijo, Eliseo, perdón, ¿qué tienes en tu casa? No, pues nomás tengo aceite. Y agarró el aceite y empezó a llenar las vasijas y hasta que se acabaron todas las vasijas, ella terminó de llenar. Que dijo, nomás tengo esto poquito, pero eso poquito le rindió para llenar todas las vasijas. Así es de que, aunque usted diga, nomás tengo a lo mejor 1,000 pesos para el mandado, con esos 1,000 pesos le va a alcanzar para suplir toda su despensa. 8. ¿Por qué Dios enriquece a las personas? Para que estéis enriquecido en todo, para toda liberalidad. Fíjese qué importante este principio. Dice la palabra de Dios que Dios no nos va a enriquecer nomás porque usted quiere gastar y comprarse ropa o zapatos o lo que quiera comprar, sino que Dios nos va a enriquecer cuando usted tiene en su corazón el dar, el ser libre, ¿verdad?, de compartir y bendecir a otras personas también. Dice, cuando hablamos de prosperidad, la pregunta no es, ¿me hará prosperar Dios? La pregunta es, ¿qué haré con la... Si usted está pensando prosperar y hacerse millonario y rico para tener todo para usted, a lo mejor no va a llegar a ser millonario así como usted desea. Pero si usted tiene un corazón con este deseo de compartir y dar a los demás, entonces Dios le va a prosperar, porque va a ser como un río que fluye, que da, que sigue. El agua estancada se echa a perder, se pudre. Así es de que hay que tomar en cuenta los principios bíblicos para poder ser prósperos. Si usted tiene chancita, lea los proverbios que hablan acerca de ser diligentes y acerca del perezoso, ¿verdad? Dice que ni siquiera se puede llevar la mano, el plato a la boca, porque es perezoso. Y si una persona está con esa actitud, pues no va a ser próspera. La palabra de Dios nos enseña que debemos de cumplir los principios para que Dios nos pueda bendecir. Hasta aquí terminamos la clase, y para la próxima vamos a ver lo que es poner a Dios en primer lugar y la generosidad excepcional. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Yo te pido que nos ayudes a poner en práctica estos principios, a considerarlos, a ver en nuestras vidas, Señor, qué es lo que estamos haciendo mal, y ayudarnos, Señor, a que podamos ser prósperos para bendecir a los demás, Señor. Te damos gracias por todo. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego. Dios les bendiga.